Bienvenidos a un capítulo más de nuestro libro Naila y el cocodrilo blanco. Naila y el cocodrilo blanco. Muy bien, ¿estamos todos listos? Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos el capítulo Final feliz. Naila, suspendida del lazo formado por la enredadera en el árbol de los espíritus del fuego, pensaba que esa noche no acabaría más de pasar. Ya había transcurrido el tiempo de la floración y las luciérnagas, los pequeños espíritus del fuego, ya no venían al árbol con sus antorchas. La creciente producida por las copiosas lluvias había barrido las riberas del río Tatao. Las aguas se habían abierto, paso hacia el océano con furia arrolladora. Ahora habían decrecido y corrían mansamente. La noche habría sido agradable y semejante a otra cualquiera, si no hubiera sido por dos cosas. Naila se hallaba completamente sola en aquel árbol, cercano al lugar maldito. Ya había permanecido durante 10 días en esa zona alejada de todo contacto con seres humanos. Además, en el monte de bambú se desarrollaba una encarnecida lucha. La gran pitón de los pantanos se sacudía, se enroscaba y forcejeaba procurando librarse de los vástagos de bambú que la habían aprisionado mientras dormía. La voz terrible de la serpiente, un zumbido agudo y penetrante, y el estallido de las cañas bastaban para pasmar de terror a cualquier ser viviente. Horas antes, cuando Naila había oído golpeteado de unos remos en la corriente y había gritado, animada por una repentina esperanza, comprendió que sus gritos no solo habían revelado su posición a la serpiente, sino que habían asustado y ahuyentado a los ocupantes del bote. ¿Y quién podía culparlos de su huida? Más desanimada que nunca, se aferró a la enredadera que pendía de las ramas del árbol y esperó, temiendo que en cualquier momento la malvada pitón fuera a arrebatarla de su refugio. Pero el tiempo fue transcurriendo sin que se produjera lo que Naila temía. De vez en cuando volvían a oírse los ruidos provenientes del matorral de bambú, producidos por el forcejeo del pesado cuerpo de la serpiente. Sin embargo, procedían siempre del mismo lugar. No se acercaban. Esta circunstancia hizo comprender a Naila que la pitón había quedado aprisionada entre la espesa maraña de bambú. Mientras permanecía amodorrada dirigiendo a su víctima, habían crecido renuevos que se habían enredado en torno de ella. ¿Podían los vástagos de bambú ser más fuertes que la gran serpiente? Aparentemente lo era. El corazón agitado de Naila volvió a latir normalmente y su respiración anhelosa se fue calmando. Los recuerdos de su hogar, de su padre, de su madre y del pequeño Dajili llenaron su mente. Se acordó de Puyi y de su canto y del dios a quien adoraba el maestro. Rememoró el modo extraordinario en que Puyi había llegado a su aldea y auxiliado al jefe Sawa cuando éste se fracturó el antebrazo el día de la fiesta. En aquella ocasión, que a Naila ahora le parecía muy lejana, el misionero dijo que había sido llamado por los tambores de Dios. Animada por este pensamiento, la niña pronunció la segunda oración de su vida. Oh, Dios del maestro Puyi, bate tus tambores de modo que alguien los oiga y venga a buscarme. Después de haber orado, pensó quién sería capaz de oír esos tambores, puesto que para percibir su mensaje había que prestar atención con el corazón y con la mente, no con los oídos. ¿Cómo podrían abrirse los oídos del corazón? ¿Quién podría percibir esos mensajes con su mente? Sin duda, Puyi tenía esa capacidad. Él los había oído una vez y podría captarlos nuevamente. Bastaba con que una sola persona los oyera. Esa única persona podría guiar a toda una aldea
hasta la curva del arroyo Bato. Naila se consoló con estos pensamientos y quedó dormida. Cuando despertó, el este comenzaba a teñirse con las primeras luces del amanecer. La fresca brisa agitó sus cabellos y acarició su rostro. Naila miró hacia el matorral de bambú, pero no oyó ningún ruido, ninguna voz. Ya no tenía miedo. El dios que podía aprisionar a la gran serpiente con los dedos verdes del bambú podía hacer cualquier cosa. Indudablemente, él había enviado la balsa con alimentos destinados a los espíritus. Sintiéndose segura, Naila decidió bajar del árbol y regresar a su lancao. Pero se detuvo y prestó atención. Un sonido familiar llegó hasta sus oídos. Alguien remaba rápidamente en el río. Se estaba acercando un bote. No, eran 2 botes. Los golpes irregulares de los remos así lo indicaban. Naila se deslizó de la enredadera y trepó casi hasta el extremo de una rama que se dobló bajo su peso. Entonces pudo ver el primer bote cuando emergió de las sombras y dobló la curva del arroyo Bato. Naila concentró todas sus fuerzas en un gran grito de gozo que llegó hasta la ribera opuesta. Todos los hombres que iban en el bote levantaron sus cabezas. Y la niña pudo reconocer a su padre, al maestro y al joven jefe Sawa, que iba sentado en el medio, con su brazo vendado cruzado sobre el pecho y con una expresión de paz en su rostro. Pero en ese momento su atención se centró en su padre. Cuando el Adaj levantó la cabeza al oír el grito de su hija, pareció que toda la luz de la naciente mañana se había concentrado y estallado, luminosa en su agradable rostro. Naila apenas se fijó cuando Malik enfiló con gran velocidad su botecito sobre el banco de arena. El bote de Sawa se precipitó bajo el árbol y un instante más tarde Naila se hallaba entre los brazos de su padre. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra, pero la respiración agitada de ambos era clara evidencia de la alegría que los embargaba. A Naila le parecía que toda la selva, el río y el cielo se agitaban en una oleada de alivio y de placer. En ese momento volvieron a producir los sonidos aterradores que habían mantenido tan afligida a Naila la noche pasada. «Es la gran serpiente», informó. «He estado durmiendo en medio del bambú y ahora las cañas lo han aprisionado». Los remeros amarraron prestamente su canoa. Malik fue el primero en pisar el banco de arena. Inmediatamente quitó las señales del bambú que había dejado allí hacía meses. Luego todos los hombres descendieron del bote y fueron a ver a la pitón. Naila lo siguió. Al ver que el reptil no se podía mover, pues lo sujetaban firmemente los vástagos de bambú, Malik se llenó de repentino valor y dirigió el ataque. Todos cayeron sobre la serpiente y con sus lanzas pusieron abrupto fin a sus dificultades. Luego comenzaron a cortarla en trozos. Ninguna exquisitez agradable más a los dayaks que la carne fresca de serpiente. Allí había en suficiente cantidad como para abastecer a 2 aldeas. A pesar de haber sido ahuyentado de ese lugar por aves de mal agüero en el arrozal, el hechicero fue a visitar su vieja choza, la misma que Naila había reparado. Inspeccionó el nuevo techo, observó los restos de palmas de la cual la niña había extraído orugas para alimentarse. Encontró su cuchillo, ahora afilado y brillante, y lo examinó. Al final descubrió la balsa de bambú que había transportado alimentos para los espíritus. No la tocó, se acuclilló en el suelo, a su lado, y la estudió como si quisiera adivinar lo que había sucedido con él. Luego regresó al banco de arena donde los hombres estaban cortando el cuerpo de la serpiente y los ayudó a cargar los trozos de carne en los botes. Los distribuyeron equitativamente entre ambos, pues la pitón era grande y muy pesada. Mientras todos se hallaban trabajando, les llamó la atención un murmullo que partía de las bocas de Bato. El cocodrilo blanco nadaba por el arroyo. Cuando llegó a las raíces del árbol tan conocido por Naila, se metió entre ellas y desapareció.
Esto lo explica todo, exclamó Malik con un suspiro de alivio. ¿Explica qué cosa?, preguntó el jefe Sawa. Que el cocodrilo blanco tiene su guarida allí, en las bocas del arroyo Bato, y por esa razón empujó la balsa de los espíritus hasta aquí. Eso determinó que Naila pudiera encontrarla tan fácilmente, respondió el hechicero. ¿Estás seguro de lo que dices?, le dijo Puyi, con una sonrisa. Naila se atrevió a comer el alimento que ofrecimos a los malos espíritus, dijo Malik, con más asombro que enojo. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Tenía tanta hambre, respondió la niña, y recordé cómo Puyi nos había hablado de su Dios y nos había dicho que Dios es más poderoso que todos los cocodrilos y todas las maldiciones del mundo. Por eso me atreví a comer. En ese momento Naila recordó la oración que había pronunciado en el árbol de los espíritus del fuego. Se volvió a los demás y preguntó: «Ustedes oyeron los tambores, ¿verdad?». «Los oímos», dijo Sawa. La respuesta del joven jefe dejó maravillada a la niña. Sawa también había llegado a creer en Dios. «Puyi y yo hemos oído los tambores», prosiguió Sawa, mientras sonreía al notar su turbación. Malik miró a todos extrañado. ¿Cuándo dejarían de decir insensateces? Naila no tenía ningún tambor aquí, dijo. ¿Cómo pudo cualquiera de ustedes oír sus mensajes? Ladakh y Naila decidieron regresar a la aldea con Malik. Puyi, en tanto, lo hizo con Sawa y sus hombres. Cuando los dos botes rodearon la curva más inmediata a la aldea de Ladakh, Naila vio que el embarcadero de troncos estaba lleno de gente. Allí debía de hallarse cada uno de los habitantes de la casa grande, pero sus ojos buscaron únicamente a quienes más deseaba ver, a su madre y a Dayili, su hermanito. Mientras los botes se iban acercando, Naila se puso de pie en el que viajaba. Un clamor de asombro partió del grupo reunido en el embarcadero. Nadie podía creer que Naila regresaba sana y salva. Pocos instantes más tarde, la jovencita se había unido a su madre en un estrecho abrazo. Todos subieron hasta la casa, y Naila oyó que Puyi y Sawa conversaban. «Es algo que me resulta muy asombroso», decía Puyi. «No puedo comprenderlo, pero veo que Dios puede usar a un cocodrilo tan bien como a un cuervo». «¿Qué quieres decir?», le preguntó Sawa. «Es tanto que los demás aldeanos se apiñaban alrededor de los dos hombres, deseosos de no perder una sola palabra del diálogo. En el libro de Dios», comenzó Puyi, «hay un hermoso relato que nos habla de un hombre muy bueno. Ese hombre, cierta vez, quedó solo cerca de un arroyo, posiblemente uno semejante al Bato, y no tenía alimentos. Por eso, Dios envió a unos cuervos para que cada mañana y cada tarde le llevaran comida. En esa región había muchos cuervos, y supongo que Dios los usó por ese motivo. Pero veremos que también puede emplear a los cocodrilos con el mismo fin». Luego, Puyi les contó de qué modo había seguido al cocodrilo blanco hasta la desembocadura del Bato. Aquel día en que los aldeanos echaron a la deriva la balsa cargada de alimentos a fin de aplacar a los malos espíritus. Ese día llegué hasta el lugar donde se encontraba Naila, pero estaba sordo. Reconoció y no oí los tambores de Dios. Si no, hubiera aprendido en ese mismo momento que nuestra amiguita se hallaba en la curva del arroyo de Bato. El jefe Ladakh se sentó junto a su hija y contó a todos cómo el Dios, que está en todas partes, cuidó de ella en aquella tierra maldita, librándola del apitón que se podría haberla devorado. Malik también se había sentado en medio del grupo, pero no hizo más que un solo comentario. «Ese cocodrilo blanco tiene su guarida en la desembocadura del Bato». «Entonces no es un cocodrilo espíritu», concluyó uno de los hombres. «Debe ser un cocodrilo común, como otro cualquiera». Luego, Naila tomó la palabra y refirió cómo el tronco flotante,
la había arrastrado llevándola 3 curvas río abajo, y cómo había logrado librarse de él tomándose de las ramas del árbol de los espíritus luminosos. Contó de qué manera había vivido esos 10 días en el arrozal abandonado de Malik, y cómo había descubierto la balsa y comido los manjares preparados para los espíritus. Ahora, sé que Puyi dice la verdad, afirmó Naila. Dios está en todas partes. El que me salvó en esta tierra maldita, Él es más fuerte que todos nuestros temores. Sawa también habló. Levantó su brazo vendado para que todos vieran y dijo: el Dios viviente que habita en todas partes fue quien salvó mi mano. Él llamó al maestro Puyi en el momento en el que más lo necesitaba. Me hallaba ebrio e imposibilitado, pero sé que Él cuidó de mí, y desde ahora en adelante solo adoraré al Dios de Puyi. Así fue como el poder de los malos espíritus recibió un tremendo golpe de parte de los pobladores del río Tatao. Tal como Puyi les había dicho, pocas semanas más tarde surgió una nueva aldea en la curva del arroyo Batu. Transcurrieron varios meses. En el lugar donde había estado la choza de Naila, se edificó una escuela. Cerca de ella se levantaron las paredes de una hermosa casa de adoración, cuyo techo se alzaba en dirección del limpio cielo tropical, y sobre una colina cercana al árbol de los espíritus del fuego abrió sus puertas un pequeño hospital, dedicado a ofrecer ayuda a todos los enfermos que había en las aldeas del río. Vinieron más maestros, y la luz del Evangelio del Dios brilló en medio de las tinieblas del río Tatao, desvaneciendo las crueles supersticiones que habían mantenido atemorizada a la gente durante muchos años. Naila fue una de las primeras alumnas de esa escuela. Allí aprendió a leer, a escribir, a cantar, a coser. Aprendió todas aquellas cosas que las niñas de su edad aprenden en las escuelas de cualquier parte del mundo. Después, Dajili, su hermano, ese hermanito, asistió también a la misma escuela juntamente con los hijos del jefe Sawa. Entre las muchas personas que se detenían en la escuela y en el hospital, se hallaba Malik, el hechicero. Era el que pasaba más tiempo observándolo todo y parecía ser el más curioso. Poco a poco, comenzó a aceptar que la magia de Dios era más poderosa y mucho mejor que la que él practicaba. Cierta tarde, después de haber regresado de la escuela, Naila se sentó en la galería exterior de su casa y se puso a leer el Nuevo Testamento. El sol se estaba poniendo. Sus rayos teñían las montañas del norte con magníficos colores y destellaban sobre la tranquila superficie del río. Nada perturbaba la paz del atardecer ni alteraba la belleza de la escena. En ese momento, un leve sonido llegó a oídos de Naila. La niña se levantó y corrió hasta la baranda. El cocodrilo blanco acababa de entrar en el arroyo que corría al pie de la casa grande. Naila no gritó ni llamó a nadie, porque a ninguno le importaba ya con cuánta frecuencia viniera a visitarlos el cocodrilo. Ahora ya nadie le temía. La paz perfecta del atardecer se confundió con la paz perfecta que había en el corazón de Naila. Fin. Muy bien, hemos terminado nuestro libro, este libro del año 2020, Naila y el cocodrilo blanco. Vamos a concluir con una nota de la autora que dice: el cocodrilo blanco hizo no solo las cosas registradas en este relato, sino también muchas otras cosas más. Pero son tan extraordinarias que temo que nadie las creería si las hubiera escrito. La pitón fue cazada en un monte de bambú que luego llegó a ser propiedad de la misma iglesia adventista. Yo misma ayudé a poner en condiciones el matorral de bambú, más o menos un año después del incidente que acabo de relatar. Mientras mi esposo permanecía en la aldea, el cocodrilo vino a pedir alimento.
lo vio y quedó tan asombrado como nuestro amigo Puyi. Quizás el cocodrilo blanco viva todavía en su guarida, en la desembocadura del río Bato, pero nadie le teme ni piensa hacerle daño.